Oiga, y ayer en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Santiago Nieto, quien es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pidió que se dé a conocer un padrón de beneficiarios de la corrupción tanto pública como privada. El funcionario indicó que además de los trabajos para prevenir actos de este tipo en la administración pública, se debe combatir la impunidad y sancionar a los responsables. Informó que hasta el momento se han bloqueado más de 1.400 millones de pesos y se han presentado 40 denuncias por lavado de dinero en lo que va del año. Para hablar de este tema, sobre el Día Internacional contra la Corrupción, tenemos en la línea telefónica a Ricardo Alvarado. Él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción. Ricardo, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Alejandra. Un saludo a todas las personas que nos ven. En el marco de este día, el INEGI dio a conocer un documento en el que revela que, según la opinión de los mexicanos, la corrupción es uno de los problemas más graves en nuestro país, solo después de la inseguridad y de la delincuencia. Sí, es una encuesta que hace el INEGI cada 2 años, se llama Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, y lo que hacen es preguntarle a la gente cuáles son los 3 principales problemas que perciben en su comunidad. Y desde hace al menos 4 años, 2 mediciones, es que la gente responde normalmente a la corrupción como segunda opción. El problema que más nos preocupa es la seguridad, y ahora el segundo es la corrupción. Ricardo, en el 2016 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, una manera de institucionalizar este combate. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Consideras tú que ha habido avances en el tema? Ha sido muy difícil. Los avances hasta el momento que podemos ofrecer es que logramos que esté instalado todo. Te explico en una nuez que es el Sistema Nacional Anticorrupción. La idea es coordinar, esa es la palabra clave del sistema. Okay. Normalmente otros países creaban agencias especiales que investigaban corrupción de manera autónoma. Lo que hicimos en México fue poner a las organizaciones del gobierno que ya se dedicaban a combatir la corrupción, la auditoría, la Secretaría de la Función Pública, el INAI y otras más, para ponerlas en una misma mesa y coordinar una política nacional anticorrupción. Pero no solo incluimos a nivel federal, sino que incluimos a todas las entidades federativas, y en eso se nos ha ido la vida estos últimos años. Dentro de este sistema nacional se ha tomado en cuenta a las víctimas de la corrupción, también son parte importante de este tema y que además hay que decirlo, pues el tema de la corrupción ha sido el estandarte de la actual administración federal. Exacto. Creo que hay 2 tipos de víctimas que podemos detectar. Una es las personas directamente, ¿no? Las personas que son afectadas por romper como tal las reglas del juego. También el problema de la corrupción es que las víctimas somos todos. Los afectados somos toda la sociedad en el agregado. Y por último, también es importante decir que la corrupción muerde más fuerte en las personas que tienen menos ingresos. Los hogares que tienen menos posibilidades, el tener que pagar mordidas representa una parte mucho mayor de sus ingresos que las personas que tienen más ingresos. Y la peor parte de esto es que las personas de menos ingresos no tienen de otra más que asistir a servicios públicos para atender necesidades como de salud y educación. Ricardo, ¿cuáles son los pasos que hacen falta, aquellos pasos estratégicos desde 2 trincheras, por supuesto, desde las instituciones, pero también los ciudadanos? ¿Cómo podremos contribuir para evitar que la corrupción siga creciendo en nuestro país? Creo que el gran pendiente institucional de este año, Alejandra, es aprobar la Política Nacional Anticorrupción ya. Es un trabajo que ha hecho el Sistema Nacional Anticorrupción durante 2 años, que ya está listo y que solo necesita ser aprobado por una cosa que se llama el Comité Coordinador. Eso esperemos que quede ya, en enero a más tardar. Y necesitamos que se eche a andar para poder definir las prioridades. Y del lado de la ciudadanía, creo que hay 2 cosas que podemos pedirle a la gente que nos ve y nos escucha. Uno, denunciar denunciar todo acto de corrupción, no importa que no tenga consecuencias. El denunciar nos hace saber, nos hace conocer el fenómeno. Y la otra es optar por hacer las cosas bien. Esto no significa portarse bien ni que la corrupción sea problema de todos, pero sí significa que si estén nuestras posibilidades en elegir entre hacer las cosas bien o hacer las cosas sin corrupción, intentemos hacer las cosas bien para que en el agregado haya mayor intolerancia para la corrupción. Bueno, pues interesante reflexión en el marco del Día Internacional contra la Corrupción que se conmemoró ayer, el 9 de diciembre. Como ciudadanos, pues lo que nos queda por hacer como primer paso, pues en todo momento apegarnos a las denuncias. Muchísimas gracias, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, por conversar esta mañana con la audiencia capitalina de 21 Noticias. Al contrario, gracias a ti y un saludo a todas las personas que nos ven. Un saludo de vuelta también para ti.